La obra fue muy exitosa, pero exitosa, bueno, por algo todas las lenguas o la mayoría de las lenguas modernas usan robot para referirse a los robots. Eso surge de que la obra se estrena, si no recuerdo mal, en 1920 y después se estrena en todas las capitales europeas. El Club del Tío. Te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo pues, soy el tío chido que te recomienda libros, así que si te gustan los libros y la literatura, ya estás en el lugar correcto y si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones, recomendaciones o como en este caso, creo que va a ser un poquito de todo y aparte estoy emocionado porque poder por fin compartir espacio con esta persona, Federico Reggiani. Fede, bienvenido al podcast del Club del Tío. Ahora tienes muchos sobrinos, no sé si los tengas, pero ahora tienes muchos sobrinos. Es un honor. Salvo que tenga que hacerle regalo para el cumpleaños, en cuyo caso me empiezo a preocupar. De eso hablaremos más tarde. Términos y condiciones de ser Claro. un tío vienen más tarde, pero bienvenido, Fede, bienvenido al Club del Tío. No, gracias por la invitación. Desde dónde nos acompañas? Porque sí es como, creo que es la primera vez que alguien de fuera de México me acompaña. Yo estoy en La Plata, en Argentina, en La Plata, que es una ciudad a unos 50 kilómetros de Buenos Aires. La capital de la provincia de Buenos Aires es una historia complicada, pero tenemos una provincia y una ciudad, y la ciudad que se llama igual que la provincia no es la capital de la provincia. Pero bueno, Acá hay algunos ejemplos así también, claro. con bueno, acá no son provincias, acá son estados, pero sí pasa mucho que bueno, nada más, tenemos una Ciudad de México y tenemos un Estado de México y no son el Claro, mismo. Entonces, es complicado también. está bien. Pero sí, Fede, de verdad, me da gusto poder por fin conversar contigo. Nos conocimos ya bueno, nos conocimos, ¿no? Como se conoce la gente en redes, por un mensaje, pero me da gusto que después de aquel primer mensaje en donde yo quería un libro, y sí voy a platicar esta experiencia porque me agrada bastante, yo estaba buscando un libro precisamente de este escritor del que vamos a hablar hoy y no lo encontré en ningún lado. O sea, y me sorprende porque siendo tan históricamente remarcable lo que ocurre en este libro, no poder encontrar una traducción de ese libro al español y entonces comienzo a buscar y buscar y buscar RUR por todos lados. RUR no está en más que en inglés a veces y pues a México no lo puedo traer. No hay ninguna editorial ni siquiera en España que por ahí tengo algún contacto que puede traerme libros de España y tampoco lo conseguía. Y de repente descubro una editorial nueva hasta eso, que bajo el sello de libros del Cosmonauta edita este libro de Karel Capek que se llama RUR y digo, ¿dónde está? ¿De dónde es esta editorial? ¿Es en español? ¿Es española quizá? No, es argentina. Y me comunico con la editorial y le digo, oye, pues quiero saber cómo hacerle para este envío porque pues quiero un libro. Y bueno, fue una cosa, el que llegara el libro para empezar fue como, ok, sí corrí con suerte, pero no solamente ese envío, sino un segundo después se pudo hacer. Ya he leído algunos títulos que ya nos hablarás un poco más adelante sobre libros del cosmonauta y hablaremos más sobre RUR, pero bueno, así es como yo llego no solamente a conocerte a ti, amigo, sino a conocer a este escritor que es Karel Capek. Fascinante los libros que he logrado conseguir de él, porque he de decir que también en español no es muy sencillo conseguir libros sobre él y no me explico cómo es que lo conociste tú. O sea, yo batallé, no me explico cómo es que diste tú con este escritor. ¿Cómo fue tu primer contacto con él? Es una casualidad absoluta, pero en mi casa, papá creo que lo había comprado, estaba La Guerra de las Salamandras. Recuerdo, lo leí y me fascinó, y
Y es un libro que debo haber leído 10, 15 veces. Porque además cada vez que lo ojeo, ahora tomé la precaución antes de juntarnos para el programa, de no mirarlo, porque iba a terminar leyéndolo. Es una especie de De compulsión. nuevo, sí, Claro. Nada, estaba en mi casa, mi papá lo debe haber comprado por casualidad, estaba por ahí, o sea, sin ningún dato. Y de hecho, en épocas pre-internet, yo siempre fui medio perezoso, así que tampoco busqué mucho, pero en épocas pre-internet no era fácil tener datos de algo. Entonces, no sé, era el libro de Karel Capek, decía La Guerra de las Salamandras, y un libro increíble, increíble. Con el tiempo me fui enterando, hasta incluso me enteré de esto hace muy poco a través de un escritor que vive en Praga que se pronuncia Karel Čapek. ah, vaya, Esa se pronuncia como una TH. Yo toda la vida dije Karel Čapek, me cuesta mucho decir Karel Čapek, pero bueno, se supone que es lo correcto. Bueno, y nada, era el libro que estaba en mi casa y cuando con el tiempo después sí conseguí algunas cosas más, conseguí una edición de Minotauro que tenía de la editorial Minotauro, la de ciencia ficción, que traía La Fábrica de Absoluto, otra novela de Chapek y Rur. Y en una versión digital, otra novela que se llama La Cracatita. Y me fui enterando de que este sujeto en realidad tenía muchas más cosas escritas y que era un escritor muy conocido hasta la primera mitad del siglo XX. O sea, no es que era un secreto, sino que era, realmente había sido muy, muy famoso en su tiempo fue. en su tiempo y claro, pero muy famoso. Incluso se habló en algún momento que podía ser candidato al premio Nobel. O sea, no era un desconocido. Lo que pasa es que después la historia de la literatura es muy cruel y en algún momento, nada, perdió la popularidad y desapareció del radar de los lectores. Y así que bueno, cuando abrimos socio esta pequeña editorial, lo primero que dije, quiero editar a Chapek. Y Rur es la obra más famosa de Chapek y digo, era la decisión obvia. Además, es una colección, la colección donde publicamos Rur es una colección de libros muy pequeños. Rur calzaba justo, era como ya mandado a hacer. Estaba llamando desde el más allá, diciéndome, editame, editame. Y yo lo agradezco bastante porque de verdad, o sea, bueno, como lector, tú lo has de saber, esta, esta necesidad de, escuché que hay un libro muy bueno, pero no lo consigo, y no lo Es consigo tremendo. ni siquiera en internet. Es decir, por ejemplo, ¿sabes? Me compré un libro, bueno, aquí lo tengo, te lo muestro, se llama El rival de Prometeo, muy bueno, sobre la historia, digamos, del robot o del autómata desde antes de Ajá. llegar a ser robot. Yo lo compré creyendo que allí venía Rur. Yo pensé que era un compendio de historias y no, es más viene un cuento corto y te explico allí más o menos con un ensayo cómo va afectando o cómo la historia seglar humana se va mostrando en este texto y luego cómo va avanzando por ahí la historia de los robots y luego cómo otro escritor va dejando su huella en esta historia y te muestra otro cuento corto. Y luego ponen un fragmento de Rur y son como 5 páginas solamente. Yo dije, esto no puede ser, o sea, ¿cómo me van a estar dando 10 páginas, 5 páginas de una historia y me van a decir que esto es todo, esto no puede ser todo y la pasta que me gasté en esto, ¿no? Entonces, me gustó mucho el libro, aparte, pues, o sea, para aparte me gustó mucho. No sé si para este momento ya saqué este episodio que estoy planeando sobre la historia de los robots, pero probablemente para este momento ya lo saqué. Si es así, pues vayan a escucharlo. Pero si no, la verdad es que aún así me quedé con la espinita y me dejó picado, como decimos acá en México, porque yo decía, es que lo necesito, y de verdad agradezco inmensamente el esfuerzo que hiciste por editarlo. Además de que en español no conseguía yo, tú tuviste que, ¿cómo se dice?, traducirlo al español. ¿Cómo fue traducirlo al español para ti? Mira, en un primer momento fue una historia larga, digamos. Yo, podés imaginar, no leo checo. Eh,
Complicado se ve, la verdad. Sí, y en realidad lo ideal siempre es traducir una obra desde el idioma original, ¿no? Pero bueno, todo surgió porque encuentro que en Argentina había en una editorial que edita libros, gente se paga su propia edición, había una traducción de Rulf. Me la compro para verla, digo, bueno, contrato a esta persona le compro la traducción, digamos, ya está hecha, pero la empiezo a leer y es prácticamente igual a la de Minotauro, con cambiada para que hablen como argentinos, digamos, ¿sabes? Vos en vez de tú, pero era igual, uno se da cuenta cuando las frases son iguales. Bueno, digo, qué pena, no tiene sentido, publicar una editorial, una traducción robada, bueno. Claro. Entonces, yo tenía una edición buena en inglés de Ruhr. Me pongo a mirarla y digo, bueno, puedo tratar de traducirla del inglés. Puedo hacerlo, intentarlo. Y descubro que en relación con la traducción de Minotauro, que yo estaba usando como referencia, había pedazos que no estaban en la de Minotauro. No grandes fragmentos, pero sí algunos fragmentitos, algunos diálogos. Faltaba un personaje menor, cosa rara. Así que me puse a investigar un poco, conseguí una edición en checo, la traduje con un traductor automático para tener la referencia de las partes, por lo menos, y me puse a investigar. Y bueno, hay trabajos escritos sobre las traducciones, y según parece, hubo una traducción al inglés en la década del 20 de la obra, o sea, al poco tiempo de estrenada en Checoslovaquia, en la República Checa. Esa traducción ha sido muy criticada porque le faltan cosas, porque no está completa. Y muchas de las traducciones al castellano que había están tomadas de esa. De manera que la nuestra, si bien no está hecha desde el checo, que sería lo ideal, sino de una edición inglesa, de una traducción inglesa posterior y completa, es más completa que otras que hay en castellano, así que eso estoy muy orgulloso. La verdad es que yo, cuando la leí, yo dije, oye, para empezar, no sé cómo qué formalismos utilizarían en aquel momento en la República Checa, pero cuando yo la leí en español no me pareció complicado leerla, pues no encontré mucho, sí, no sé, o sea, me pareció una buena traducción, pero también me pareció una traducción amable, es decir, no había palabras muy rebuscadas o sí, no empleas algunas cosas que a veces se agradece cuando es una novela de época, por ejemplo, no sé si estás leyendo a Jane Austen, a lo mejor habrá Claro. algunas palabras que pues se propias de su época y todo, y no entiendo y tengo que buscar en el diccionario, ¿no? La verdad es que también agradecí eso, es decir, es una traducción, y aparte amable, me parece, porque creo que los lectores, o creo que son menos los lectores que acostumbran leer teatro, porque también esta es una anotación que hay que hacer. Esta es una obra de teatro, este no es una novela como tal. Entonces, creo que se agradece mucho que no se conflictúen tanto, que no se compliquen tanto con las palabras que utilizan, e incluso con no utilizar modismos como lo dices tú, pues sí, también se agradece porque no le pone una dificultad extra a poder entender la historia, que la verdad la historia es buenísima. ¿Te parece si hablamos un poco de ella? ¿Quieres hacernos una pequeña reseña? Sí, claro. Y me pone muy contento lo que me decís la traducción. Creo que en buena medida tiene que ver con algo que descubrí cuando leí la obra y cuando la releí, y es que es muy divertida y muy contemporánea. Yo tenía un poco el temor o la imaginación de, bueno, esto puede ser una curiosidad. La primera vez que aparece la palabra robot en el mundo, bueno, y nada más. No, es un texto muy legible, muy inteligente, y Capek, yo creo que, obviamente con la salvedad que hice de que está traducido del checo, pero el Capek es un escritor muy amable. Y me gusta que esto te haya sonado la traducción. Incluso él como persona, en un momento, después volvemos a esto, pero hago una introducción. Él como persona, él vivió nació a fines del siglo XIX, murió en 1938, y su obra principal la escribe después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda.
Y en un momento en que todo el mundo, todos los intelectuales sobre todo, se estaban haciendo comunistas o fascistas, él siempre permaneció como una especie de liberalismo, de tratar de no irse a los extremos. Realmente se transmite en lo que escribe una posición ideológica. Debe haber sido una persona encantadora, me parece a mí. Su sentido del humor Volviendo, me encanta, ¿eh? En las tres absoluto, novelas que he sí, podido leer de él, y creo que mucho de eso es lo que me llama del escritor, es que tiene un muy buen sentido del humor, a veces un sentido del humor muy blanco, a veces uno muy negro, sobre todo creo que en La Peste Blanca es donde en la peste menos, blanca es muy negro. ajá, claro, pero es muy, muy negro allí, pero es donde menos detalles humorísticos encuentro. Pero no se libró de ese sentido del humor de él. Creo que eso es una de las cosas que también me agradaron bastante al leerlo, porque sí, es muy, alivianado, no sé cómo decirlo, pero sí, te entiendo el punto, lo que me comentas sobre él. Sí, sí, aun cuando cuenta cosas tremendas. Si querés, nos concentramos en RUR para empezar. Sí, Eh, RUR o RUR son las siglas de una empresa, Robot Universales Rosum, y que es una empresa que fabrica robots. Hay una cosa que es importante y es que Chapek insistió, incluso escribió algunas notas, en que sus robots no eran mecánicos, con engranajes y hierro, sino que eran más parecidos a lo que hoy llamaríamos un cyborg, como los de Blade Runner, ¿no? La empresa fabricaba esta RUR, fabrica robots, pero con procedimientos químicos. Y hay una fórmula donde mezclan ciertos productos químicos y salen robots. Y esta empresa, digamos, en una cosa que es muy, muy repetida en varias obras de Capek, en La Guerra de las Salamandras, en La Fábrica de Absoluto, ocurre un fenómeno tecnológico y eso cambia radicalmente la economía mundial. Lo que es lógico, en la Guerra de las Semanas pasa exactamente lo mismo. Descubren unos animalitos que hacen el trabajo de los humanos y eso altera completamente el mundo. En RUR, la fabricación de robots abarata notoriamente el trabajo, lo cual genera, por un lado, desocupación, pero por otro, un abaratamiento enorme del costo de cualquier mercancía. Y eso me parece muy interesante porque no está presentado como qué malos los capitalistas que inventaron los robots, ni tampoco qué buenos los capitalistas que simplemente es un hecho, cambia el mundo y lo que ocurre es que algunos, algunos de los que la obra sucede básicamente en el interior de la empresa donde diversos personajes discuten o analizan la situación mientras son rodeados por una rebelión de robots que han cobrado conciencia y dicen, bueno, yo no quiero trabajar más para los humanos y quiero destruir a los humanos. En el medio uno ve que hay algunos de estos los de los empresarios que son para distintas funciones de la empresa, algunos quieren ganar dinero, pero otros querían, hay uno que dice, yo quería liberemos a los humanos de la condena del trabajo, o que queríamos que el pan sea más barato porque es más barato producirlo. O sea, es tan como si, en esto también es muy común en Chapek, se preocupara porque distintos personajes muestran distintos puntos de vista sobre el problema y ninguno tiene estrictamente la razón. De ningún personaje uno puede decir, bueno, este es el malo, este es el bueno. Ni siquiera de los robots, que uno dice, bueno, entiendo, tienen conciencia y no quieren que los exploten y hacen una rebelión, pero la rebelión es muy cruel y matan a muchísima gente. Entonces, todo está puesto como desde distintas perspectivas. Eso la vuelve muy linda la novela, muy rica. Sí, como que él empieza a explicar desde varios puntos de vista. Ninguno tiene ni la respuesta que estamos buscando, pero con alguno es posible que nos identifiquemos nosotros. Vamos a decirle a alguien, yo creo que la respuesta o el meollo de la novela, pues es ¿no? Lo está explicando clarísimo el personaje, a mí me cuadra totalmente. Pero y quizá otro lector va a decir, no, 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 es que, mira, entonces eso me encanta porque a lo mejor no te puedes identificar con un personaje en sí, pero sí con sus ideas.
y creo que es más fuerte el que te identifiques con una idea a con un personaje en sí. Y completamente entiendo el por qué pensarían los empresarios este. De hecho, tengo subrayada la frase, el humillante y terrible trabajo que el hombre tiene que soportar. Es como, sí, sí, o sea, completamente entiendo que digan, sí, voy a hacer miles de robots para que me libren de eso, yo sí quiero. Claro, sí, todos quisiéramos un robot que haga nuestro trabajo, ir a Por la playa. supuesto, claro, claro. Entonces, justo es con esta empatía con el que empezamos a ver, también después empezamos a ver a los robots, ¿no? Porque luego ellos se ven en nuestro lugar y ya cuando nosotros somos, pues unos hedonistas dedicados a la vagancia y ellos son los que trabajan y aparte su ciclo vital es muchísimo más corto que el de nosotros, porque duran, corrígeme si me equivoco, pero creo que como 20 años, ¿no? Sí, algo así. Algo así. De hecho, eso me hizo acordar mucho al punto de que no lo investigué, pero no me sorprendería que lo hayan leído, a Blade Runner, justamente. No sé si viste la película. En Blade Runner pasa lo mismo, que está basado en una novela de Philip Dick. También los droides estos, Replicantes le dicen, ¿no? los replicantes, Eso, claro, ajá. tienen una vida limitada. En la obra de Chapek está pensando que ambos, vos y yo, dijimos novela todo el tiempo, en vez de obra de Claro, teatro. Pero, es una porque, obra, bueno, ajá. pero es cierto que se lee con mucha fluidez, se lee como una novela, digamos, una novela hecha de diálogo, muy, Sí, muy amena. Blade Runner me hizo acordar mucho eso de la muerte y que me parece que eso es importante, porque en la novela un elemento importante es la conciencia de la muerte que adquieren los robots y lo que los diferencia fuertemente de los humanos, el hecho de tener fechado, y además de la necesidad de que los humanos los fabriquen, porque ellos no tienen la forma, eso es un elemento que es muy fuerte en la obra, y es que los robots son, al principio, no quiero hacer spoilers, pero los robots al principio son estériles. Y hay todo un problema porque en ese mundo en el cual los robots hacen todo el trabajo, los humanos se han empezado a volver estériles. Y hay toda una cuestión por detrás, como una especie de segunda historia que está relacionada con eso en la obra que es muy, muy interesante. hay un personaje femenino, siento que le da mucha importancia y luego dice uno, ¿por qué le da tanta importancia a este personaje si en realidad sientes que está como de adorno al principio? Mm, Bueno, yo por lo sí, menos sentía que estaba como adorno. es que está un poco de adorno Sí, claro, pero cuando al vas ahondando principio. un poquito en este tema, es cuando dices, ah, ok, bueno, es que empieza todo con un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, algo va a haber de eso. Y pues como que yo sentí que era volcar esa tensión justamente de donde, ah, bueno, es que aquí va a necesitar haber una mujer y vamos a hacerla lo más, ayudable que se pueda, porque va a haber mucha gente que vaya a tener que, darle una mano. Eh, digo, estoy, hablando muy igual en generalidades, pero también ella tiene su lado. Justo hablando sobre esta rebelión que se arma, pues ella estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Incluso hasta no recuerdo bien y también estoy, queriéndome acordar porque tiene un poquito que leí la obra, pero, o sea, ella es como la que introduce el tema de, tienen derechos y yo los voy a defender sus derechos porque pues, si no nadie más lo hace. Y como un poco es quien empieza a meter el tema de la rebelión, en la novela también, cosa que me hace acordarme un poco del papel de la mujer en esta otra novela que te platicaba, que se llama, Metrópolis, en donde precisamente también es una mujer quien está promoviendo una rebelión, pero ahora no de máquinas, sino de hombres en un ambiente lleno de máquinas. Yo leyendo las dos novelas, que espero que te des oportunidad con, Voy a hacerlo, sí, 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 me tentaste. sí, sí, este punto lo veo como sí hay cosas grandes que empiezan y no todo tiene por qué haberlo comenzado un hombre. ¿Sí me explico? Entonces me agrada que por lo menos el escritor, o por lo menos yo pueda darle esa visión a la novela. Y pues nada, la verdad,
la obra es muy buena. El final te deja un poco de esperanza y para mí el final es como, ¿viste este final de Bradbury en Crónicas Marcianas? Recordame porque lo leí, pero hace mucho. Oh, bueno, cuando en Crónicas Marcianas, esto es un spoiler de Crónicas Marcianas, gente, pero pues se lo aguantan. Ya no hay más gente y hay Ah, solo cierto. humanos en Marte. Y ven el reflejo de un padre y un hijo en el agua y dice, ahí están tus marcianos, somos nosotros los marcianos. Es un poco ese tipo de final el que da Capek en la obra y a mí me agradan esos finales porque me permiten meditar al respecto del final. No es un final abierto completamente, tampoco es un final elimine toda esperanza. Dices tú, ok, van a tener que arreglárselas de algún modo, pero algo me están diciendo que va a pasar. Entonces me agradan esos finales y me gustó eso de la obra. Y me hubiera encantado haberla visto en algún momento, pues puesta en escena. No tengo idea si actualmente la produzca alguien. Mira, como hacemos un poquito de historia, la obra fue muy exitosa, pero exitosa, bueno, por algo todas las lenguas o la mayoría de las lenguas modernas usan robot para referirse a los robots. Eso surge de que la obra se estrena, si no recuerdo mal, en 1920 y Ujú, después se estrena en todas las capitales europeas, Londres, en Nueva York, en Viena, en Berlín, de una circulación gigantesca, buscando un poco, no busqué en México, es muy probable que si buscamos sobre Ruhr en México entre los años 20 o 30, encontremos alguna puesta. En la Argentina, por ejemplo, encontré una puesta en escena en 1930, 1931, que no recibió muy buenas críticas, pero bueno, eh, sobre- pero existió, digamos. Y hace poco, hace 3 o 4 años, eh, hubo una muestra, yo tuve contacto incluso con el director de la apuesta y tengo el enlace, así que después te lo paso si querés compartirlo con tus por favor. Sí, oyentes. sí, sí, sí. Eh, es una muy linda apuesta, la filmación no es del todo buena, pero la apuesta sí es eh, desde el principio las puestas en escena de Ruhr eran bastante poco naturalistas, no pretendían que parecer reales, sino eran claramente, digamos, hay fotos de escenografías de esas puestas antiguas y son rarísimas y no buscaban ninguna naturalismo. Y en la apuesta de este argentino sigue en esa línea. Eh, no trata, no es que es como una película de Hollywood que las cosas parecen reales, verdaderas, sino Ujú. claramente ficción. Pero bueno, sí, eso te lo paso ahora, después cuando terminemos el programa lo busco y te lo mando. Por favor, porque creo que es como cuando lees un libro y luego sale la película, ¿no? O sea, tú quieres ver, pero aquí se trata de algo que está hecho para mostrarse de este modo, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, no podría ser más complementario. Es el acto definitivo, el del propósito por el que está escrita la obra, así que sí, me encantaría poder verla. Y si se puede compartir, pues se lo dejo por aquí el link a los sobrinos. Oye, ¿sabes qué estaba viendo? Estaba viendo esta frase que me dejó pensando también. Es donde Domin le dice a Elena, nadie puede odiar a un hombre más de lo que un hombre puede odiar a otro. Haz que las piedras sean humanas y nos apedrearán. ¡Aso! En serio, Es muy buena. muy, muy buena. Sí, tiene muchas frases muy lindas. Bueno, entonces empezamos con las salamandras. Sí, porque además cronológicamente lo verifiqué, porque no me acordaba, pero Ajá. es un año antes. Las salamandras es del 36 Ok. y la peste blanca es del 37. Oh, vaya, vaya. Y después tiene una última obra de teatro, Capek, que es Madre, muy buena. Esa la encontré en una edición argentina de la década del 50 o del 40, acá en una librería. Libro muy raro, una obra de teatro donde hay gente que se muere y vuelve a aparecer muerta. Uno lo que va viendo en Capek es que se va volviendo
más pesimista dentro de una especie de optimismo que uno le huele siempre, pero bueno, a medida que los nazis avanzaban por Europa. Sin ser el Chapek judío, nada, era una persona de bien. Sí, claro, Realmente la decencia imperaba en su ser. total, nada, veía como Europa iba avanzando, incluso se dice, probablemente él era muy frágil de salud, pero que murió después que Chamberlain pacta con nazis antes de la Primera Guerra y de alguna manera le entregan a los nazis Checoslovaquia, la República Checa que había sido creada hacía muy poco, porque después la República Checa nace después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Chapek era muy anglófilo, muy amante de Inglaterra, y esa especie de traición de Inglaterra dicen que fue lo que lo llevó a la muerte, también sus problemas de salud, ¿no? Pero hay como una creciente preocupación, por lo menos, y no pesimismo, preocupación por la situación. Y en la Guerra de las Salamandras, esto está, pero está un poco más diluida por ese humor tan marcado que tiene. Así que si quieres, pues, sí, hablemos primero de La Guerra de las Armadas, que además para mí es el gran libro de Chapek y uno de los libros que más me gustan en general, de todo lo que haya leído en mi vida. Cuando me lo presentaste que dije, oye, conseguí La Guerra de las Salamandras y me dijiste, es el mejor libro que vas a leer de Chapek. Y yo dije, me está poniendo la vara alta, a veces prefiero no tener expectativas. Lo es. O ¿Viste? sea, no, 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 en serio, no desmeritó ninguna de las buenas palabras que empleaste. Creo que en algún momento las palabras no alcanzan para describir la genialidad de lo que escribió con la Guerra de las Salamandras. O sea, para empezar, no es una obra, así que es más extensa. Sus obras, por lo que veo, pues son un poco cortas, por lo menos en papel, no alcanzan las 200 páginas, quizá. No, son obras de teatro. Las obras de teatro son breves porque pensás que tiene que durar una hora y algo para presentada. Pero ya una novela, y por lo menos la edición que yo tengo, que hasta que Libros del Cosmonauta no saque alguna, yo tengo una de Gigamesh, que es de 350 páginas. La verdad es que ninguna página de ellas se desperdicia. O sea, déjenme hablarles un poquito de, bueno, ahora voy a hacerme yo un poco la reseña. Hablabas bien de esta costumbre que es como encontraron la solución al problema del trabajo y es que alguien más lo haga por nosotros, ¿no? Esto me suena mucho a Homero Simpson con no podría ser lo otro. Sí, encuentran una especie de animal, una salamandra, que parece ser que tiene cierta inteligencia, por lo menos para entender órdenes y puede trabajar, no es muy fuerte. Entonces le empiezan a asignar trabajos pesados, en donde pues se reemplaza al humano y entonces comienza a hacer este reemplazo de la mano de obra, pero al mismo tiempo la protección de esta especie que había estado tan en peligro en su ambiente natural causa una sobrepoblación tremenda. Y el problema que viene con la sobrepoblación de salamandras es, no sé, o sea, solamente, bueno, yo lo puedo comparar un poco con estos problemas migratorios que tienen los países de primer mundo, ¿no? Y que no quieren más gente de la que pueden manejar ellos. Y entonces empieza a haber un problema real con que las salamandras no saben para dónde ir y empiezan a tomar tierra. Entonces, todo esto narrado un poquito de manera anecdótica, como con entrevistas, como con recortes de periódicos, otro poquito como si fuera una enciclopedia la que nos está hablando, científicos que hablan al respecto y entonces esta como mezcolanza de estilos me gustó mucho porque a veces, bueno, yo tengo formación académica en ciencias. Me gusta mucho cuando o por lo menos para empezar lo tolero, porque hay muchos que no toleran leer un ensayo científico, una tesis o algo así. Y en parte se vuelve eso, cuando, por ejemplo, cuando habla de la naturaleza o de la biología de las salamandras, de las costumbres que tienen, se vuelve muy enciclopédico,
pero aprendes mucho sobre estos animalitos y por qué hacen lo que hacen. Y aparte, aquí Capek empieza como a ver todos los posibles resultados u opiniones de algo, al grado en que cuando las salamandras empiezan a ser suficientes y aparte demuestran cierta inteligencia, entonces dice, ¿cuál sería la repercusión en la humanidad, no solamente para el trabajo, sino para la religión en cuanto o sea, ¿cómo afectaría esto el tipo de vida religiosa, la fe que profesa el humano? ¿Cómo terminaría afectado esa capacidad que tiene en la novela de abarcar tantos y tan diversos aspectos de la vida humana y trasladarlos a este supuesto? Me fascinó. Claro que después nos va contando cierta rebelión de las salamandras contra los humanos porque se van a pelear la tierra, nos vamos a pelear literalmente la tierra, el suelo en el que estamos, porque las salamandras no pueden vivir en el suelo. Ese es el problema. Pero esto va a ocurrir ya acercándonos un poco al final de la novela. Y hasta ahí voy a decir al respecto, porque tampoco quisiera, es tan buena que no la puedo arruinar aunque diga el final, pero de verdad, sí, es que no. Aunque me lo hubieran dicho, créeme que aunque me hubieran dicho que se acaba del modo como termina, Capek hace un poco lo mismo que en Rur, un cierre muy, muy, muy pesado. Este pesimismo un poco se le nota y luego dice, no, espérate un poco, no puedes terminar así, como vas a terminar así. Y el final que deja igual, me deja igual con el mismo sabor de boca que Rur. Y digo, bueno, ok, sí, hay esperanza al final y me agradan este tipo de novelas que pues no son del todo pesimistas, aunque sí se bañan mucho de realidad. Entonces la novela en general de eso va y estos son los aspectos que más me gustaron. ¿Qué te pasó a ti cuando la leíste? ¿Qué te llamó más la atención? Además eras más chico cuando la leíste, entonces yo siempre he pensado que muchos de los libros que he leído ahora, si los hubiera yo leído más joven, quizá hasta tendría alguna ideología distinta ahora a esta edad. Pero ¿qué pasaba por tu cabeza al leerla? Cuando lo leí de chico, me resultó fascinante. De hecho, me pone muy contento cuando lo he leído de grande y me sigue resultando fascinante, porque a veces no siempre pasa. Hay algo que me gusta mucho de la novela y es que cuenta, como vos decías, con distintos recursos. Hay algunos fragmentos que son más novelescos, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo este personaje maravilloso que es el Capitán Van Toch, que es un borracho, que es el que descubre las salamandras, es un Me comerciante, lo imagino como un Jack Sparrow gordo. algo así, claro. Esas partes están contadas más como una novela más tradicional. Pero Ujú. después, todo el desarrollo de cómo las salamandras se convierten en una fuerza económica y todo el choque de civilizaciones, digamos, finalmente es la aparición de otra especie inteligente en la Tierra, es muy, muy aguda tu observación y no lo había pensado sobre una analogía con la situación migratoria, que es cierto, pero por otro lado, en esos años no era un problema, o al menos no un problema planteado en los términos en que se plantea hoy. Es notable como me parece que Chapek pensó un problema, pensó una situación, y esa situación genera problemas que son los que se generan en el presente, en la realidad, por la situación migratoria. Es extraordinario eso. Pero bueno, volviendo a la novela, lo que me parece fascinante es que está contada como si todo eso hubiera ocurrido. Es como si me estuviera haciendo la crónica de algo que pasó y todos sabemos que pasó. Como si me contaran, no sé, la historia de los últimos 10 años de historia de tu país. Bueno, sí, pues, los detalles puede ser interesante leerlo, pero vos ya lo sabés porque está ahí. Crea una sensación de verdad para algo totalmente descabellado que es extraordinario. Mediante, qué sé yo, el episodio, que una de las especies que a mí más me gusta de la novela, hay una salamandra que está en un zoológico, que es la primera que descubren que puede hablar. Andy. Andy, claro. Lo que publican es el informe de unos científicos, transcripto incluso con otra tipografía, como si estuviera escrito a máquina de escribir, porque eso es otra cosa en la novela. Cambian
Cambian cuando es una nota de un diario, tiene la tipografía de un diario, y esto es un informe, de hecho, por máquina de escribir, como si fuera un informe de los científicos, donde transcriben el diálogo que los científicos tienen con esta salamandra que aprendió a leer, no solo aprendió a hablar, aprendió a leer, porque el cuidador del zoológico le daba el diario para que se lo leyera mientras él trabajaba. Maravilloso, maravilloso el diálogo, porque la salamandra responde, aprendió todo su conocimiento del mundo es lo que le digo yo en los diarios, lo cual hace que sea un personaje muy, muy, muy gracioso, es maravilloso. Y también, y después, por ejemplo, tiene momentos en que cuenta cómo es el mercado de las salamandras, y están puestos los volúmenes, los millones de salamandras, los precios, salamandras de tipo trabajador, valen tanto, es como un mercado de esclavos, pero súper moderno. Salamandras, tal precio de unas salamandras enfermas que nadie sabe para qué las usan y las compran los chinos. Y esos detalles le dan una carnadura de realidad a la novela extraordinaria. Realmente, yo siempre pienso que es muy raro. A mí me gusta todo lo que leí de Chapek, pero esta novela me sorprende que no sea clásico de esos ultra famosos que están siempre en los catálogos de cualquier país, porque realmente es una novela que le pelea a cualquier clásico del siglo XX. Yo creo que sí debería de estar como de este tipo de lecturas de, ¿cómo que no te has leído 1984? Yo siento que debería de ser, Exacto. ¿cómo que no te has leído La Guerra de las Salamandras? O sea, es la Guerra de las Salamandras. Y no lo hubiera descubierto, de nuevo, por eso tanta alegría que me va a conversar contigo, pero fue una recomendación tuya al final de cuentas. Entonces, de verdad, es una cosa que agradezco bastante. Te topaste con un fanático. Sí, sí, ese fue el problema. Fue el problema, y digo problema ahora porque en realidad es complicado conseguir estos libros. La Guerra de las Salamandras, por lo menos, debo agradecer que sí hay un poco más de traducciones. Por ejemplo, en México hay una traducción, hay una edición muy bonita de Libros del Zorro Rojo. No Mm, sé si conozcas la editorial, ¿la sí, ubicas? sí, sí, es argentina la editorial. Ah, mira, claro. En realidad es argentina, tiene una sucursal en España, está en México también, pero sí, es una editorial de libros ilustrados muy linda. Claro, claro. En México se conoce y llegan algunos libros, pero claro, es Argentina, se me olvida. Y Libros del Zorro Rojo hasta le pone ilustraciones y las ilustraciones de ese libro son hermosas. Sí, yo tengo una objeción con esa editorial. Se van a enojar conmigo los editores. El libro es hermoso, el libro es hermoso la editorial hace libros muy cuidados, así que estoy seguro de que es un excelente texto. Lo que pasa es que yo no hubiera editado un libro ilustrado de la Guerra de las Salamandras, porque la Guerra de las Salamandras ya tiene mucho desarrollo gráfico. No es un libro para los lectores, no se tienen que imaginar un libro que es todo texto, sino que el libro incluye, qué sé yo, el dibujo, como está pensado un poco, tiene de todo, tiene fragmentos de diario, entonces uno se encuentra con el diario, el informe escrito a máquina, el esqueleto de una vieja salamandra que encontraron unos arqueólogos, todo ese juego gráfico del libro, incluso una parte, qué sé yo, un personaje del libro lleva una colección de recortes sobre las salamandras, señor Pobondra, y en un momento hay un recorte que dice, bueno, no sabemos en qué idioma está escrito esto, pero como lo guardó también, debe ser importante. Y ponen un pedazo en un idioma que no se sabe qué es. Sí, 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 Bueno, sí. todo ese juego gráfico que tiene el libro, agregarle ilustraciones me parece que lo vuelve confuso. Lo puede volver un poco raro, ¿viste? Uno no sabe qué cosa es de Chapek, qué cosa es de agregado por el editor. De todos modos, el libro es hermoso. No la tengo la edición, la tiene un amigo y me la presumió descaradamente y me dieron muchas ganas de tenerla, pero creo que, o sea, te doy mucha razón porque no necesité en realidad ilustraciones para imaginármelas. Además, tiene como esta capacidad de explicar, como bien decíamos antes, utiliza un lenguaje muy amable, no es tan rebuscado, incluso cuando habla, cuando busca sonar muy científico, pues no utiliza un lenguaje tan, o una jerga muy científica, digamos. Y además tiene
notas al pie de página que también sospecho que ya venían como pensadas desde... Claro, el propio chap, o sea, hay notas al pie que son del propio autor Claro, explicando cosas que pasan adentro del libro, es muy divertido. sí, entonces todo eso, y claro, como tú dices, es como, pues, ¿por qué te lo tendrías que imaginar si se supone que esto es historia pasada, tú has visto o tus abuelos te han platicado o etcétera, ¿no? Entonces, Claro, esto de sumergirte en esa experiencia creo que también sería un poquito pasada de lado a la hora de ver las ilustraciones. Al final sí disfruté ver las ilustraciones porque pude ubicar algunas cosas, ¿no? Creo que como un complemento quizá lo tendría el libro, aunque sí sugeriría que lo lean pues sin ilustraciones, justo porque te doy la razón en esto, o sea, sí es mucho un ejercicio de imaginación. Yo ni siquiera había visto una fotografía del animal en sí en el que se basan, que las salamandras existen, pero no del sí, tamaño, del tamaño que no, nos claro. están diciendo, por supuesto. De hecho, tengo un amigo que es biólogo al cual le mando un saludo, Carlos, y él subió una foto, creo que te la compartí. Sí, sí, te la compartí, donde Sí, sí, toma la sí. foto de un par de salamandras. Salvo cuando vi esa foto, dije, ah, ok, no estaba tan errado cuando me las imaginaba, tan acertado era con sus descripciones Capek. O sea, no fue necesario como, no necesito ver una foto de una salamandra para imaginármela de 1,10 m, ¿no? No, en realidad lo describe muy bien. Entonces sí, creo que tienes razón en ese aspecto. Algún día, no creo que en el corto plazo, pero algún día vamos a editar el libro del cosmonauta, La Guerra de las Salamandras. No puedo morirme sin haber editado La Guerra de las Salamandras. Yo le espero, yo le espero. Vas a ver que, bueno, ya te había hablado de que espero un próximo pedido hacerles para acá. Pero sí, la verdad es que todo lo bueno que podamos decir sobre este libro quizás se quede corto. No puedo más que decirles que lo lean. Acá saben que yo no hablo de libros que no me hayan gustado y este en especial va directito a los mejores que leí en al mejor los mejores libros que leí en el año. Sí, dénselo en cuanto puedan. La edición que yo tengo es de una editorial española que se llama Gigamesh, pero justo en México, ¿sabes qué pasó? Que comenzaron a llegar colecciones de libros que se venden en puestos de revistas. Entonces, estas son libros que cuestan 100 pesos mexicanos, 150 pesos mexicanos, cosa de unos $10. Para acá, pues eso es un libro barato, porque acá un libro caro, no, es más, ni siquiera son $10, son como 5 o $6. $10 acá es, los libros nuevos están en Argentina en este momento están entre $10 y $20, Ah, libro va, nuevo. sí, Y es caro, para nosotros nos está resultando muy caro. Pero bueno, Argentina está en una de sus clásicas crisis económicas. Así que bueno, sí, en Latinoamérica al final de cuentas. Pero sí, Argentina la está pasando mal. De verdad es tenemos uno que de nuestros ataques de inflación, ya pasará, espero. pronto. Y yo agradezco que con todo continúen con su editorial a pesar de, porque sé que es complicado tener un Es, proyecto de este tipo con estas circunstancias. es complicado, sí. De todos modos, nosotros tenemos la ventaja de que la editorial es muy pequeña, lo que nos permite, hacemos tiradas muy chicas, nos permite ser muy precisos en cuanto a cómo manejar nuestras finanzas. Y además, tanto mi socio como yo tenemos otros trabajos, de manera que podemos darnos el lujo de que la editorial sobreviva, no nos dé ganancia, pero mientras se autofinancie estamos felices. Así que, pero sí, para una editorial que tenga que además generar lo que tiene que generar un negocio, que la gente, que sus dueños coman, eh, es, está muy difícil. Pero bueno, De verdad es mi máximo reconocimiento para Mosquito también, porque de verdad es algo que es como el sueño de varios. En algún momento he fantaseado con un amigo sobre el hacer lo mismo, ¿no? Abrir una editorial y decir, pues vamos a editar algo que nos guste y que no estén sacando las editoriales que nos venden tan caro. es un vicio peligroso a veces, Sí. es- pero es lindísimo.
Y justamente, bueno, buscando ediciones económicas, me topo con esta. A ver, déjame mostrártela porque me gusta que esta padura. Ay, aquí la tengo. Mira, ¡Ah, qué este es, bueno! sí, mira, bueno, si ves, esta ilustración, igual a los sobrinos por ahí luego se las muestro. Esta ilustración es una salamandra y está todo en dorado ¿Sí? y el libro es de pasta dura. ¿Sabés que en Argentina están circulando muchísimas colecciones de libros de aventura o libros de viajes, más o menos viejos, cosas que sé yo, publican Verne, Salgari, Dickens, en Justamente, ediciones muy similares. Así que no me sorprendería que en algún momento esas colecciones anden por acá, ¿eh? espero que lleguen porque son ediciones económicas, por lo menos acá lo son, mucho. Las traducciones, ahí las traducciones hay un pero. Claro. Sin embargo, diría yo que le den un chance si su economía no les permite tener una cosa mejor. Obviamente hay sacrificios que hacer en algún aspecto, pero la historia lo vale, la verdad. Sí, las buenas novelas sobreviven. A veces hay traducciones tan espantosas que no, que las destruyen, pero en general una buena novela sobrevive a una traducción mediocre porque la aguanta. Sí, si viene acá, bueno, supongo que engrosaré, creo que tengo dos o tres ediciones de La Guerra de las Salamandras distintas, más una que le compré, una chilena de 1940 y pico que le compré a mi hija de regalo. Bueno, nada, cada vez que veo una edición termino comprándola. La verdad es que sí, es muy, muy buena novela y ojalá y los sobrinos se puedan hacer con una copia. En este caso, si estás en No se la México, pierdan. sí, si están en México, en algún puesto de revista en donde vendan colecciones de, bueno, acá creo que son Salvat, ellos son los que la traen, entonces pregúntenle a su voceador. Cuesta creo que 100, 150 pesos mexicanos. En Argentina he sabido de otras colecciones que lleva la editorial, así que probablemente pueda haber alguna de esta. Maestros de lo Fantástico se llama la colección. Ahí estoy viendo, mientras hablaba con vos, me agarró el ataque. Lo que, lo que, ¿Sabes cuál otra lo malo novela? de esto, Ah, ajá. no decía, lo malo de esto es que si esto circula mucho en Argentina, voy a tener que tardar en editarla yo, porque, porque, porque cuando estas cosas circulan en kioscos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero Esperaré. bueno, de nuevo es esto como de, obviamente la van a sacar ustedes, pero con una edición mucho más cuidada, con una traducción hecha con mucho más amor, digámoslo así, y más cuidado. Sí, y sí reconozco que es de eso de lo que más cojean este tipo de libros. Aunque es totalmente disfrutable el libro, uno ya va aprendiendo a diferenciar entre una buena traducción y una que no lo es tanto. Entonces, es de lo único que siempre cojean estos libros. Hay otro libro que me encanta mucho que sacaron en esta colección y es lo último que digo al respecto. Sobre la saga de John Carter de Marte, sacan tres de esos libros en esa Ah, mirá qué colección. interesante. Sí, y la saga de Sabés John que eso es un Carter, libro ajá. que también teníamos ganas de editar, Cosmonauta. Háganlo por favor, porque solo lo Pasa, son edita. muchos libros. Sí, bueno, yo los tengo, si los quieres te los envío. Pero Sí, digo, sí, los he visto en tal, pero bueno, no los he visto nunca impresos. bueno, Bueno, nosotros estamos. impresos los tengo, pero es que de nuevo es como conseguirlos en América Latina, es complicado. Entonces, sería como un favorzote para los latinos. Entonces, ojalá y de esas Sí, sí, tantos bueno. planes que tengan, puedan lograrlo. Los planes para controlar el mundo son. Como Pinky Cerebro, pero sí, sí, sí. Y pues nada, ¿te parece si pasamos ahora sí a A la peste blanca. sí, la peste blanca, que creo que, aunque es, pues incluso, no sé, yo sentí que es incluso más breve que Rur. Siento Sí, creo que, que es más corta que Ruth. ¿verdad que sí? Se siente muchísimo más corta. Y además de eso, creo que sí pesa un poco
este pesimismo un poco, ¿no? Sí le empecé a sentir, Sí, sí le empecé a sentir mucho así. Y aparte que toca fibras sensibles de nuestra reciente historia. No pude dejar de agüitarme, bueno, acá decimos agüitar, como a decaer un poco el ánimo. No ujú, pude evitar que decayera un poco mi ánimo al leerla y al final no me dejó con el mismo sabor, aunque disfruté bastante de leer la obra. El final sí me pareció, ahora sí, un final algo pesimista. ¿Qué nos puedes decir de La Peste Blanca? La Peste Blanca es una obra de teatro también que cuenta una historia, sí, lo que decías respecto del pasado, de la situación de la epidemia de COVID, es notable el parecido. Se cuenta una historia en donde Europa, en un país que no está bien dicho cuál es, hay una tremenda peste, que es una especie de lepra que se llama la peste blanca, que eh, carcome a la gente desde adentro y la pudre, es un horror, con olores horribles, una enfermedad muy horrible, que se transmite, es una enfermedad que viene de China, lo cual el parecido con el COVID es tremendo, No podría ser más similar. y peor, ataca a mayores de 50 años sobre todo. COVID era más grave con mayores. Bueno, en el medio lo que ocurre, lo que genera la tensión dramática en sí misma es que hay un médico muy humilde que trabaja con pacientes pobres que descubre una cura, pero se niega a decir cómo es la cura y se niega a atender pacientes salvo a los más pobres, lo cual es como siempre en CAPEC hay siempre las dos caras, ¿no? Porque hacer eso para un médico es violar la ética médica en algún punto. Pero aún así él se niega a atender hasta que los países, y en particular su país que está gobernado por una especie de Hitler, no está dicho, pero uno lo puede imaginar que es parecido, Sí, claro. hasta que los países no firmen un tratado de paz, se evite la guerra, porque lo que él dice es, ¿para qué voy a salvar gente con mi medicina si después la gente se va a ir a matar tirándose gases o matándose a tiros? Ese es la cruce de la trama. Los personajes principales son este médico, otro médico que es bastante ridículo, el jefe de la clínica, el dueño de una empresa de armamentos, el Barón Cruz, y el Marshall, que es el líder político, ¿no? Y sí, la obra es realmente más pesimista que las anteriores, ¿no? Me parece ver mucho espacio porque, bueno, estamos en el 36, el 37. Hitler había tomado el poder en el 33, todavía no había empezado la guerra, pero todo el mundo en Europa daba por sentado que venía la guerra, venía otra guerra, y la situación era espantosa. Realmente la sensación de que se viene un horror era muy generalizada en Europa. Y particularmente para un demócrata, como Chape, que estaban tratando, él tenía mucha relación con el que era presidente de la República, de la primera República Checa. Piensen que Chequia, como se llama ahora, la República Checa, era una parte del Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se transforma en una república y tiene su primer presidente. Y Čapek escribió incluso un libro de conversaciones con Masaryk. Yo no lo leí ese libro, pero estaba muy cerca de ese proyecto democrático. En un momento en que las democracias liberales en Europa estaban en proceso, en el mundo. La solución para el esquema político parecía ser o el comunismo ruso o el fascismo italiano o el nazismo alemán. Entonces, estaba como cercado, una persona como Chávez se debe haber sentido como cercada y la situación era tremenda. Así que sí, es bastante oscura la obra. Y todo esto se ve porque igual el personaje principal, que es este doctor, se ve rodeado de, pues sí, por un lado, él quiere sanar a todos cuanto sea posible. Él sí tiene la intención de curar a todo el mundo. De hecho, la primera prueba que hace con su cura es como con los que ya están desahuciados, le dicen, bueno, estos ya se van a morir, con ellos experimenta. Y se lo dicen y hasta de mala gana, como diciendo, mira, no estés perdiendo tu tiempo. El doctor con el que trabaja, con el que
le da acceso a esa primer sala de hospital llena de desahuciados, eh, lo da mucho a menos. Y es como, sí, se ve rodeado de un montón de gente que cree que está haciendo, que cree que está haciendo lo mejor y que nadie más puede hacer lo mejor que ellos. Y eso se ve tanto con este médico que se encarga del hospital, después con el general, presidente del país, y también con esta otra persona que es como un empresario, que es el que vende todo el armamento. Ellos creen que están haciendo y que son los mejores de lo que hacen. Probablemente, aunque mucho de eso tiene que ver con su influencia y con las conexiones que tienen y que utilizaron para llegar a donde están, este realismo que le da no puede más que transmitirnos pues una visión pesimista, ¿no? De que pues, tarde o temprano esta situación sí podría ocurrir y se vio un poco, por lo menos lo experimentamos un poco cuando nos dimos cuenta de que, por ejemplo, también había quien comenzaba a hablar de tratamientos que eran probablemente pues una cura, que resulta que, bueno, por acá ocurrió mucho que se perdieron, o bueno, no se perdieron, sino que se descontroló la venta de ciertos medicamentos de uso veterinario. Ah, sí. Algo en Argentina pasó algo parecido. Bueno, ajá, porque decían que eran, para el tratamiento de esta otra enfermedad, ¿no? Pero pues no era así. Pero en el libro también se ve algo así, ¿no? Hay un médico que resulta ser un charlatán y que está vendiendo una cosa que no es la Claro. cura. Entonces, todo esto, el papel de la industria farmacéutica, el nepotismo a la hora de tratar a la gente en un hospital público y todo el ambiente tan tenso que se vivió con las relaciones internacionales, todo está volcado en esta novela 100, bueno, casi 100 años antes de que nos ocurriera a nosotros. Casi que fue un profeta y creo que por eso vale mucho la pena leer La Peste Blanca, a pesar de que sea una novela tan bañada en este pesimismo, creo que vale la pena leerla para poder ver como desde afuera lo que pasó en ese supuesto país y compararlo con lo que pasó hace menos de 2 años en nuestro mundo. Entonces, creo que por eso vale mucho la pena leerla. Sí, la verdad que uno entiende el pesimismo de un europeo en 1938, justificado porque lo que vino después fue la guerra, y sumado al tema de la peste, que además también, no se olvida, pero la peste española, la gripe española, a principios del siglo XX mató millones de personas, de manera que tenía razones para ser pesimista, sin duda. De Por todos modos, tiene supuesto. momentos de humor, tiene momentos de humor negro, cuando ese personaje, que es el padre, que lo ascienden en la empresa, pues se le muere un montón se Claro, mueren que le dice a la esposa, por suerte, por suerte vino la peste, digamos, ese claro. tipo de cosas que aparecen. ¿Sabes qué? Estaba leyendo una frase justo de la peste blanca, en donde están hablando sobre eh, si va a haber o no va a haber guerra. Está esta familia que ponen como personajes. eh, y dice el padre, ¿y qué pasa con el honor de su país? Dice, ¿y si nuestro estado necesita expandirse? ¿Crees que se nos entregará el territorio así sin más? Quien diga que matar está mal se opone a nuestros intereses más sagrados. Y yo, no podría, no, o sea, creo que entiendo completamente el que algunas personas piensen así. Sigo sin explicarme por qué hay personas a las que el patriotismo puede llegarlas a hacer sentir así. O sea, no sé, pero en general la novela, sí, y sí, sobre todo, pero en general la novela siento que me dejó como con muchas cosas que pensar. Es una de ellas, ¿no? Como a qué nos puede llevar, sobre todo al final, ¿no? Cuando estamos al final de nuestra vida, como al final del libro, con este personaje que está al final de su propia vida por culpa de la enfermedad y en sus manos está
el tomar una decisión para, no solamente para salvarse él, sino para salvar a millones más. Y lo que ocurre al final, aun cuando esa decisión se toma, las cosas que ya habían tomado su curso hacía mucho tiempo terminaron cerrando algo que iba a ocurrir al final de cuentas y, rayos, sí me dejó un poquito descorazonado. Sí, no, es bastante, bastante triste. La verdad que sí. Si andás, puede ser que circule en librerías de viejos. Yo lo he comprado en Argentina, en una edición argentina, es cierto, pero vieja pero por nada centavos. Un libro que se llama Cartas Inglesas de Chapek. Tiene varias cartas de España, es como libros de viaje. El único que encontré en castellano es el Cartas Inglesas, casualmente, pero es encantador. Digo, para volver, recuperar después de leer La Peste Blanca, es ideal para recuperar ese tono, ese tono amable, Claro, porque la última obra de teatro que después de La Peste Blanca es tremenda. Es una madre que ve cómo muere el marido, mueren los hijos, van muriendo distintos hijos, pero mueren y mueren, cuenta, sí, murió, le tiran por la ventana, uno es un revolucionario, lo mata la policía. Y aparece en la casa y hablan con el hermano muerto, con el padre muerto y con la madre viva, pero como si no hubiera pasado nada. Pero claro, lo que va contando es un movimiento revolucionario, después una guerra, y lo que es tremendo es que Chapek siempre fue un pacifista, pero en esa obra de teatro al final convoca de alguna manera la obra a armarse y pelear. Pero claro, ese armarse y pelear era pelear contra la invasión nazi. Y esa fue la última obra. Murió relativamente joven Chapek. ¿cuántos años tendría? Y si no recuerdo mal, nació en 1885, ya te digo. Y murió en el 38. Nació en 1890 y murió en el 38, tenía 48 años. Muy joven, Muy muchísimo. No joven, me sí. imagino qué Sí, cosas, sí, sí. o sea, habiendo escrito lo que he leído de él, no me imagino qué otras cosas hubiera podido escribir si hubiera no solo quedado vivo, sino decidido continuar, ¿no? Porque también hay quien decide. Sí, tiene tres novelas realistas, digamos, no de ciencia ficción, que yo no leí, que se llama Ordubail. Es más, yo las tengo en inglés y no las he leído todavía, porque bueno, más laborioso leer en inglés. Claro, Pero las tengo que leer, y porque lo que he escuchado es que son muy buenas y que, como en todo, Chapek lo que hace es como contar distintas opiniones sobre lo que cuenta, distintos puntos de vista sobre lo que cuenta. Así que vaya a saber para dónde hubiera escrito así. La verdad que evidentemente podría haber escrito mucho más. También es cierto que lo hubiera pasado muy mal en la guerra. Hay algunas versiones de que cuando los nazis entraron a Praga, fueron a la policía o lo que quieran a la casa, porque él tenía muchos escritos periodísticos antifascistas y entonces se había convertido en un personaje. Así que no sé, también quizás se hubiera escapado de Inglaterra o no, qué sé yo. No lo sabremos nunca, mm, lamentablemente. desafortunadamente nunca sabremos. Pero bueno, por lo menos tenemos lo que escribió para leer. Eso, justo. Y igual como, o sea, podemos llegar a conocer qué tipo de persona era, pues a través de sus escritos, ¿no? Y eso es lo interesante. Sí, Perdura, a pesar de que la persona ya no está, perdura una parte de su ser. Y vaya qué cosas nos dejó, ¿no? Algo que se me esté creo olvidando. que los tres libros que comentamos son libros, los tres muy disfrutables hoy, a pesar del tiempo transcurrido. Son tres libros que uno puede leer y no leer, viste que a veces uno lee cosas viejas Ujú. y dice, bueno, qué interesante, pero haciendo ciertas salvedades. No, estos son tres libros que yo creo que se pueden leer con placer. La Peste Blanca creo que lo vamos a sacar una edición con libro Cosmonauta el año que viene. La voy a esperar con muchas ansias porque también quiero hacerme de todo lo que pueda de este escritor y que igual creo que va a ser una de esas obsesioncitas que voy a tener de ahora en adelante Es porque es bueno muy tenerla. bueno, sí, es buenísimo. Entonces, no queda más que invitar a los sobrinos a
a que lo lean. Y bueno, les tenemos una sorpresa, que para eso te pedí ayuda. Les tengo pues, de parte del Club del Tío, de parte de Libros del Cosmonauta, un par de regalitos. Son dos libros que tengo aquí en México. Desafortunadamente no puedo decir que envío a otro país porque no sé si van a llegar, pero Creo que sí. quizás sí. O bueno, miren, vamos a hacer esto. Si alguien de otro país, que sé que hay gente de otro país que me escucha y quiere, envíeme, participen y uno lo regalo en México y otro lo regalo al extranjero. Y voy a hacer lo posible, humanamente posible, porque llegue, pero ahí sí no voy a poder hacer mucho. Pero sí lo voy a hacer. Tengo dos libros entonces. Y se lo van a llevar las personas, las primeras dos personas, la primera de México y la primera del extranjero, que conteste a la pregunta que les va a hacer Fede. Me la tienen que mandar a Facebook, porque es donde yo reviso más seguido. Si lo mandan a Instagram o si lo mandan a otra red, a lo mejor no me entero pronto. Así que, este, si es en Facebook, por chat de Facebook, a la página del Club del Tío. Así que si están escuchando esto, se van, se meten ahí donde dice links del tío y allí viene la página de Facebook. Si no me siguen, le dan en seguir y entonces entran y van a contestar la pregunta que va a hacer Fede a continuación. Bueno, la pregunta es esta. ¿Cómo se llama la primera salamandra que aprendió a hablar y a escribir? La respuesta no la di yo, sino Isaac. Cierto, cierto. Es la ayuda que le doy. Bueno, que la primera persona de México que conteste esta pregunta, le envío el libro. La primera persona que envíe la respuesta y que sea del extranjero, le envío otro libro y de hecho son de la segunda edición. Trae un agregado que la primera edición no traía. También viene todavía más completa la segunda edición que la primera, que estoy contento de que tengo una de cada una, así que espero seguir teniendo noticias, Fede, de libros del cosmonauta, que podamos platicar después de cualquier otro tema. La verdad es que disfruté bastante la conversación. Sí, yo también. Así que cuando quieras, arreglamos y tenemos otra charla que fue muy placentera. Sí, no, claro que sí. Y pues nada, pues yo me despido. Fede, muchísimas gracias. Fede, muchísimas gracias. Buenísimo. Este, No, gracias a vos. Creo que salió lindo, ¿no? sí, sí, me encantó, me encantó. Y pues yo me voy, pero me despido con esta frase de justo la guerra de las salamandras, que dice: nunca pasó la humanidad por una coyuntura tan favorable como ahora. Pero encuéntrenme una persona que sea feliz. Encuéntrenme una clase social que esté satisfecha o una nación que no se sienta amenazada en su ser. En medio de todos los regalos de la naturaleza, de las riquezas de creso, espirituales y materiales, de tantos estados, se apodera cada vez más de nosotros cierto sentimiento de inseguridad, angustioso e incómodo. Nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en play.